Buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, que vienen auspiciando este espacio donde se discuten, exponen temas que hacen al interés ciudadano. Hoy tenemos como disertante al licenciado Ricardo Campero, que es licenciado en Ciencias Políticas, diplomática de la Universidad Nacional de Rosario, fundador de la Franja Morada, secretario de Comercio y embajador, y político radical, reformista y morado. Así que presentado esto, va a charlar sobre las amenazas de la democracia. Ricardo, bienvenido, y este espacio te escucha muy atentamente. Desde hace tiempo, amiga y amigo, que vengo eh, preocupado con muchos doctrinarios, filósofos políticos, no lo soy, pero lo sigo, respecto a el declive de la democracia. Y en el mes de febrero, los primeros días, hice una edición en mi podcast que se llamaba precisamente La amenaza a la democracia. Mi podcast tiene como nombre Luz Alta, lo pueden encontrar en Spotify, y no es precisamente, y lo digo ahí por una cuestión de autoestima, sino que veo muchas tinieblas en la política mundial y una gran decadencia del pensamiento progresista, lo cual nos obliga a nosotros, a ustedes, a mí, a gente como las que estamos acá, que tenemos una perspectiva mayor que la académica, a circular con luz alta, a rojo, digo yo, valentía. Es decir, ahí, en ese podcast, eh, tiene 4 capítulos, todos referidos a la franja, sus orígenes y su vida, porque creo que en nuestra trayectoria nadie mejor que la franja, cuando se discutía la naturaleza de la libertad, en ese momento, con perspectiva marxista, digamos, en la antípoda de la perspectiva marxista, el estudio obligaba a un pensamiento del concepto de la libertad que concluía en la consigna de que el hombre, ahora diríamos los hombres y las mujeres no son libres, sino devienen de sociedades libres. En este debate que se abrió en la política, en el mundo y ahora en la Argentina, hace falta la voz y la promoción del estudio de parte de la franja para, para recoger lo mejor de la tradición republicana que motivó la reconfiguración de nuestra fuerza política y al mismo tiempo nuevas perspectivas. Creo que la noto bastante débil para este momento. Y allí digo, en el capítulo ese, de que la amenaza a la libertad es cierta y global. Una cosa es verlo al fenómeno Milei, que no estaba en ese momento, con las perspectivas electorales de estos días o lo que pasaron, y otra cosa es verlo con la lente de un problema de naturaleza global. Porque además si triunfara esta cosa con ADN internacional, rebotaría al mundo prestigiando precisamente a la ultraderecha, y hoy se me ocurría, aunque parezca exagerado, pero viendo cómo están siguiendo los medios del mundo, a pesar de lo de Israel, a pesar de lo de Ucrania, y a pesar de la diferencia de valores, en una suerte de un nuevo Che Guevara. Este país
que dio el Papa, a Messi, a Maradona, a los premios Nobel, en la política global, a Che Guevara, en su oportunidad, puede darle dentro de 10 días a Milei. No es menor el caso, pero se me ocurrió como para jugar con idea de qué nos pasa a pesar de las circunstancias peculiares que vive nuestro país desde el año que se le ocurra poner a ustedes como inicio de la decadencia. Ahí yo estoy viendo de que este fenómeno global presenta tres planos. Uno, el estrictamente que hace a la restricción y la decadencia, o pondría las restricciones y los obstáculos a la democracia. En segundo lugar, su impacto en las fuerzas conservadoras. Y en tercer lugar, su papel disociador y fragmentador del centro político. En el primer caso, hay dos temas que son centrales y que pasan por precisamente la consideración de lo que decía anteriormente, la libertad y la democracia. Hacen renacer pensamientos distintos, la presencia de los próceres de ellos de la década del 50, planteando alguna tontera como la ruptura de relaciones con el Vaticano, demuestran de que el proceso puede ser nuevo, ellos de ninguna manera lo son. Es un proceso que tiene una consideración de la libertad, de esto estamos hablando, totalmente distinta. En tanto decía de que para nosotros el hombre no es libre, sino deviene de una sociedad libre, y desde la perspectiva de Sartre, que era otro que lo considerábamos bastante, decía que la libertad es lo que nos dejan que seamos. Esto que hay en una sociedad, no importa, interrelación, existe tal interrelación en donde realmente nos hace dependiente de esa posibilidad. La vez pasada en la radio escuché respecto al uso del cinturón de seguridad que un automovilista hablaba preocupándose, digamos, quejándose por la preocupación del programa de que se use cinturón de seguridad, que quería hacer la distinción entre el cinturón de seguridad para no causar un accidente y no dañar a un tercero y el cinturón de seguridad para morirse por su propia libertad. Y ahí se me venía a la mano un político noruego que decía que vivíamos tiempo en donde había que atarse al palo como Ulises para no sucumbir ante el canto de sirena de la libertad, precisamente. Y haciendo una distinción entre lo que son las libertades republicanas y democráticas y las libertades antidemocráticas. Innerarity tiene un libro que todavía no está difundido en la Argentina. Tuve la suerte de que me lo regalara un hijo mío que vino de allá de España, en donde que se llama precisamente Las libertades democráticas, lo cual sugiere de que existen libertades antidemocráticas, y precisamente es el título, más que propaganda le estoy induciendo a escuchar el capítulo ese del podcast, que se llama precisamente Las libertades antidemocráticas, que son las que le adjudico precisamente a esta gente. Y ese plano de libertad pega también en la consideración de ellos acerca de la democracia. Y diría, trayendo a alguien que nos inspiró en la década del 90,
que fue Christopher Lasch, que decía que a la democracia la teníamos que visualizar como un estado de virtud en vez de un estado terapéutico de las instituciones, y que las instituciones iban a funcionar en la medida en que tengamos la virtud de contemplarla para superar inclusive los problemas económicos que ponen a prueba los regímenes de naturaleza política. Y diciendo esto, de que esta gente, este pensamiento, esta corriente, sustentada en elementos económicos y tecnológicos, y dentro de tecnológicos, las redes sociales que profundizan la individualización con la creencia de que se vive en sociedad cuando no se está en sociedad en la red. Lo cual es una dificultad adicional para pensar en esa libertad que en el esquema de la ultraderecha es la libertad para infectar, la libertad para alterar el medio ambiente, la libertad para evitar regulaciones en lo que pueden ser las limitaciones parentales, libertad para cualquier regulación o intervención del gran enemigo, que es el Estado, que en última instancia está discutiendo el contrato social, pero que en el libro de las ausencias de las libertades, de lo que estamos hablando de los 3 primeros capítulos, y los otros 9, 10 o 15 son las libertades para que el Estado no intervenga en la economía y consecuente el mercado, que carece de horizonte social y temporal, regule lo que se le antoja. Hay un libro nuevo de Fukuyama, precisamente, ese sí está en Buenos Aires, que habla precisamente sobre los déficits de la libertad y le va de lleno al neoliberalismo como que liberó, valga la redundancia, las fuerzas de comprar y vender, y que lo metió al mundo y al sistema económico en la peor de las catástrofes, en el sentido de las relaciones con la igualdad. Lo sugiero también a ese libro. Entonces, eso marca el problema. Y ese problema de las restricciones a la libertad, valga la pena decir, no es solamente la de la ultraderecha en beneficio del neoliberalismo económico, sino que está presente con Orbán en Hungría, que promueve o tiene la pretensión de promover el iliberalismo en el contexto de la Unión Europea, diría, con bastantes avances, notado recientemente también en Eslovaquia, no obstante está cerca de Ucrania, y que va demostrando realmente cuál es el efecto de estar también en un Putin que no tiene absolutamente nada que ver, con los esquemas libertarios, para llamarlo de alguna manera. Entonces, este es el panorama general que Carlos Naim, plantea en sus 2 libros respecto a la difusión y reconfiguración del poder, como que aportaba elementos tácticos, descubría elementos tácticos en todos estos esquemas, ya sean ultraliberales o de estas características, lo que denomina las 3P: el populismo, la posverdad y la polarización. 3 elementos centrales que en
todos los discursos de la ultraderecha, y por casualidad se está exacerbando y nos toca a nosotros estar recogiéndolo acá en la Argentina y no estar refiriéndonos a otro país que por ahí nos resulta más cómodo porque tenemos nuestras propias fuerzas políticas involucradas en dirimir una elección en donde solamente pueden participar dos, pero es que es central en la consideración como fenómeno global. Y plantea que en última instancia, por las tres cosas, la polarización, la posverdad y el populismo, lleva a una confrontación tal que prácticamente vuelve no en el sentido que se planteó originalmente por el contrato social, el hombre, el lobo del hombre, sino porque nos devoramos en la vida cotidiana con el auxilio de las redes sociales y las ideas progresistas que fueron neutralizadas en todo este proceso, fundamentalmente en la pandemia. El progresismo fue mucho más obediente que la ultraderecha durante la pandemia. Empieza a plantear otras opciones de naturaleza política. Estar en estos libros, y me llamó la atención, por ahí lo tengo, lo recuerdo, una chica de 23 años, una filósofa política de envergadura española, pero con doctorado en la Universidad de París, en el Panteón de la Sorbona, plantea con el título de Melancolía la necesidad de reivindicar, como en otros tiempos que hubo que terminar con cosas de la naturaleza del feudalismo, las contrarrevoluciones y demás, que había que recuperar, salir del pozo de lo que se titula el libro, La melancolía. La chica tiene, le digo así marginalmente, tiene 23 años y es una lideresa del movimiento trans europeo. Trans, cuando digo transexual, no transeuropeo, transexual en Europa. Realmente me impresionó por la edad, me lo trajeron, puse a devorarlo, pero el rol que le da al afecto dentro de la vida política, que nos permite recordar a muchas de las tendencias políticas como los radicales, los socialistas, los demócratas progresistas, lo mejor de sus motivaciones afines del siglo XIX. Pero estamos viviendo en un proceso explosivo de tal naturaleza de que la pregunta para todos ustedes, ¿por qué no vamos a desaparecer políticamente nosotros si desapareció Bachelet, si se suicidó Alan García, si desapareció Enrique Cardoso, Aécio Neves, si desaparecieron partidos como el socialista y el radical francés e italiano, que nacieron los radicales, esos partidos radicales con nosotros, contemporáneamente a nosotros, y al mismo tiempo que amplifica una situación que así se llaman liberales libertarios, y algunos inclusive se asumen como prosionistas, exacerban el estado de ánimo como para que Europa esté metido en un clima antisemita de esta naturaleza, porque antisemitas son las principales fuerzas reaccionarias que tratan de penetrar a los conservadores en países como Francia, como Italia, como España, pensando en Le Pen, pensando en la primera ministra italiana, pensando en Vox. Este es el fenómeno a nivel mundial que se está presentando y que tuvo carne, aunque sea en un sentido momentáneo, no quiero decir momentáneo temporal, pero que caló hondo con Trump y Bolsonaro.
Y fíjense en ustedes, para esto le tengo que comentar de que en las elecciones de Venezuela, perdón, de Ecuador, los observadores estaban más preocupados en la conversación íntima de la evolución de la situación argentina, y ahí, y otras confirmaciones más, se observaron de que para festejar el eventual triunfo de Milei, estuvieron polacos, húngaros, obviamente de Vox de España, y ni qué decir los bolsonaristas con el hijo de Bolsonaro al frente. Y estamos hablando de movimientos que vienen a afectar en el mundo avances que son, que ha tenido la humanidad de una manera singular en los últimos 30 años, 40 años, para hablar de un tiempo caro a nosotros, en materia fundamentalmente de derecho de la mujer, derecho de la niñez, y el principio de que el tratamiento igualitario entre desiguales es injusto. Entonces, ahí tenemos en el centro una circunferencia, un círculo, con todos estos problemas que delatan la evolución de la ultraderecha y su condicionamiento a la democracia. Pero como circunferencias secantes aparecen dos cosas que amigas y amigos le tiene que llamar la atención porque van a ser centrales en la descripción, en la teoría política en el futuro inmediato, que es el comportamiento de los conservadores con la pregunta: ¿podrán los conservadores conservar sus valores republicanos y enfrentar el proceso antirrepublicano que lleva implícita la ultraderecha? Y en segundo lugar, ¿podrá resistir el centro a las tentaciones que por el auge de la individualización, de los fenómenos de individualización, prestigian, dan voto, para llamarlo de alguna manera? Argentina ya ha respondido a las 48 horas, y es el caso más importante del mundo, a las 48 horas de la terminación de la elección general, de que un ala del PRO, el ala derecha del PRO, el ala conservadora del PRO, cedió a la tentación de, de, del triunfo de Milei, e introduzco acá a Villarruel, que es una pata indispensable, para mí más preocupante que el propio Milei. Observar el proceso desde esta perspectiva internacional me ayuda a mí a decidir mi voto, mi posición en mi fuerza política, en mi grupo de amigos y demás. No me puedo independizar de esto, sin considerar lo que está pasando en todos los países que nombré, con todas las personas que nombré, todos los partidos que desaparecieron. Podría resolver mi existencia política con esta mezcla que hay de galimatía y silogismos fáciles para explicar una posición coherente para enfrentar el desafío de Alfonsín cuando fundó, llamémosle así, el balotaje, que dijo: en las elecciones se elige. Esto creo que me dijo Eduardo precisamente. Y en el balotaje se descarta. Pero no voy a llegar todavía a esta, digamos, a describir mi posición y toda esta situación, sin volver a insistir este tema de cómo a los republicanos los fagocitó Trump, a los Tories los fagocitó todo el esquema antirracista y derechosa en Inglaterra, como para no ocuparme, lo que pasa en Chile, como para no ocuparme con preocupación de lo que son
de cuánto tengo que priorizar mi alianza con las alianzas recientes, sin responder a la pregunta sobre el método. Si lo que tengo que tener en cuenta es las características de la alianza reciente y recomponerla, o cómo juegan los distintos espectros de la alianza reciente en el marco de esta puja internacional. Porque es una puja internacional. Yo no asumo a la elección del 19 como una elección argentina solamente. La asumo como una acción de relevancia internacional. Esto es, el mundo ultraderechista se nos metió en la Argentina y vamos a devolverle al mundo derechista, ultraderechista, o el prestigio de premiar su fuerza y que sean miles de banderas de ultraderechistas en el mundo los que festejen el día lunes, o que consideremos o podamos decir al mundo, hemos parado en la Argentina a la ultraderecha y al fascismo. Es en esa consideración que a mí me resulta más cómodo para fijar mi posición, que no la busco por comodidad, porque siempre va a ser complejo. Si tenemos como uno de los protagonistas al kirchnerismo, necesariamente va a ser mucho más complejo. Todas las noticias de todos los días nos ponen un kilo más de pesa para avanzar en una idea republicana, democrática y progresista. Todos los días tenemos un problema. Yo voy a ser muy crudo en esta parte, sé que hay amigos peronistas a los cuales no los quiero ofender, obviamente, pero quiero que para lo cual voy a decir algo que pensé que hacer para no ofenderlo. Los ingleses, los norteamericanos y los franceses pudieron atacar y llegar a las costas mediterráneas para liberar a Europa de los nazis, aliados, teniendo como aliados, como principales aliados a la mafia siciliana. Yo no digo que todos los peronistas sean mafiosos, pero la existencia, muy por el contrario, son mis hermanos. La existencia de cosas que vemos a nivel del espionaje, del yate, todo este tipo de cosas, genera a gente del pensamiento, no necesariamente buena gente, gente llana, en el sentido oligarca y concheto del tema, nos genera mucha dificultad. Nuestros amigos todos los días nos presentan mucha dificultad. Pero la dificultad no está en cómo tiene que jugar el tema respecto a nosotros del peronismo, sino cómo nos posicionamos frente al problema mundial, si es que realmente reconocemos que tiene un problema mundial. Yo personalmente pienso de que la vida del radicalismo, la vida de fuerza de la característica del socialismo, la democracia progresista, la vida de los reformistas, desde el punto de vista político, está en jaque. Y de la misma manera que desapareció el socialismo, el radicalismo en Francia, en Chile, en Italia, puede desaparecer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Puede desaparecer el radicalismo y otras fuerzas republicanas tan vigentes y necesarias en el transcurso de la historia argentina. Entonces, esto también da para que nos asumamos formando parte de un episodio épico mundial. Esto es, de que los fascistas regresen a sus países el día 20, derrotados en la Argentina. Este es un proceso en el cual
leyendo lo mejor y más actualizado del estado de la política en el mundo, nos desafía. Y no quería dejar de plantearlo, y acá tiene mucho que ver. A mí me mató el tema de la luz de mi mujer, que se fue y no sé cómo funcionan las cosas en esta casa. Que tenía Agustín, quiere algunas entrar cosas Gaby Nasser, interesantes. pero no puede entrar. Está ¿Cómo? esperando ¿Cómo? afuera. Perdón. No entiendo. Quiere entrar Gaby Nasser al chat, que no puede entrar, está esperando afuera. No sé, yo lo que te digo que no puedo leer lo que escribí, pero de todo modo quería dejarle algunas cosas como consigna, como para estimularlo al mejor de los pensamientos, porque estoy absolutamente convencido que que no estamos vencidos hasta el último voto que se abra. Pero yo no lo quería plantear en términos electorales argentinos. A mí me encantaría que la disputa sea entre Milei y un socialista rosarino, entre Milei y el propio Schiaretti. Pero esta es la disputa de este sistema, que lo impuso, no sé, lo propuso Alfonsín. Y entonces viene el otro elemento, que no quiero terminar sin decirlo, de que acá una vuelta se vinieron algunos contra mí en las redes sociales, porque dije que acá están conviviendo el alto liberalismo de Milei y el alto nacionalismo católico de la vicepresidenta. ¿Y qué va a pasar con el régimen de prostitución? Para Milei, tal cual le contesta al periodista peruano, la prostitución debería ser libre, y para la vicepresidenta, la posible vicepresidenta de la Nación, o la candidata a vicepresidenta de la Nación, debería ser altamente penada. Yo creo que ahí está el problema también, que tenemos intrínsecamente un problema institucional, que Argentina en su historia reciente le agrega un ingrediente a los propósitos de los reaccionarios del mundo, que son las alianzas tradicionales entre lo que se denominaban nacionalistas y liberales en los golpes de Estado del 66 y 76, y que tanto nos costó a nosotros, y que ahí un rol central juega a alguien que también nada permite descartar que dentro de un año sea presidenta de la Nación, todas las características del candidato a presidente Milei, motivo por el cual ninguno de los dos tiene que ganar. Bueno, gracias. Lástima de la luz. Gracias. Gracias, Ricardo. Esperamos las preguntas de los integrantes de la sala. Y a, Si me ¿a la qué leen fuerza? mejor, porque si me la ponen para leer no la voy a poder leer. Tengo No, mucha dificultad. te las leo yo, no te aflijas. Te las leo yo. ¿Qué fuerza que, aparte del radicalismo, quedaría con más chance después de esta visión que nos das vos? No lo sé, porque no sé si el radicalismo quedará con chance, con fuerza. No, no. Yo creo de que el día 20 digamos, es cierto, no necesariamente bueno, porque además no tiene por qué cambiar solamente porque gane Massa. Lo que es totalmente incierto, con tendencia a la perspectiva internacional de la que hablé, es si gana lo que yo digo siempre, Milei y Villarruel. Y les aclaró de que en el caso de Villarruel, no me ataña ni me ata lo que es el pasado que ella defiende y que me incluya. Inclusive me acaban de mandar una declaración de la hija de uno de los fundadores de la Franja, desaparecido, que se acaba bueno, ¿cómo se llama? Dictar sentencia sobre su asesino y demás, en Rosario, y Eduardo Garat. Y
y la defensora era la vicepresidenta de la Nación, la candidata a vicepresidenta de la Nación. Es decir, me separa la vida, pero pues yo no puedo meter en una charla de esta, en donde originariamente era un tema de que uno iba a hacer aporte de teoría política, para llamarle de alguna manera, situaciones que forman parte de mis dolores personales. No sé quiénes son las fuerzas que van a subsistir. Confieso que tengo muchísima preocupación por la vida del radicalismo. Tengo muchísima preocupación por la vida del radicalismo. Y para saldar esa posición, que yo postulo que el radicalismo el día 20, gane quien gane, sea oposición también. Eso sería de acuerdo a la declaración que ha hecho el Comité Nacional. Y en el interior vos de la nación, ¿observás todos los mismos fenómenos o la composición social puede dar otra respuesta? Yo soy un hombre del interior. Mi familia, inclusive por mi familia política, somos del interior. Digamos además de que casi desde la perspectiva mía de lo más complicado del interior, como pueden ser Río Cuarto y Tucumán. Es difícil responder a esa pregunta. Inclusive en nuestros propios medios sociales, recién estuvimos conversando acá, nuestros propios medios sociales responden de alguna manera que no se corresponde a una fisiología antiperonista. Hemos sido muy golpeados. Digamos, el tema del piquete, la prepotencia, el relato, porque convengamos, esta gente le pega a Alfonsín como le pega, pero hasta hace un año del otro lado, pero para mí no hay otro lado, hay un solo lado, o digamos hay dos lados. Es difícil, es realmente muy difícil. Un sobrino mío que es diputado nacional por Tucumán, acabo de leerlo, preguntan al final, bueno, concretamente, ¿por quién va a votar usted? Por Milei. Del otro lado puede haber algunos que se enojen porque yo diga lo que digo, pero señoras y señores, estamos jugando la médula del progreso argentino, porque además hay una circunstancia que es la siguiente, que me estaba olvidando y pido disculpas por lo que me estaba olvidando. En todos los países latinoamericanos que hay dificultades, hasta con suicidio del propio presidente, hasta con sombrero aludo de elección al presidente con el 12%, con un proceso de aceleración de la historia tal que se modifica la correlación de fuerza permanente como en Chile. Con todo lo que pasa en Colombia, la economía en esos países funciona. Muchos se preguntan, y ahora hay que hacerse la pregunta al revés, muchos se preguntan o saludan a la Argentina que no haya perdido su institucionalidad a pesar de su crisis económica. Yo digo, ¿qué va a pasar si se resquebraja la institucionalidad argentina si no contiene una economía estable, creciente, como todas las que experimentaron estos países posteriormente a la pandemia? Este es otro tema al cual hay que meterle mucha neurona, y lo hace más complejo al problema, lo hace mucho más duro y nos hace a nosotros ser mucho más responsables. Esa es una observación muy aguda sobre el tema que cómo ha seguido la institucionalidad hasta ahora. Todo que vimos a lo largo de la historia, lo que ha costado, y bueno, hasta ahora sigue. Y es cierto lo que marcas vos, que esto puede marcar una bisagra para lo que es la política en la Argentina. Mirá, desde el vamos, porque en definitiva yo sabía que iba a pasar esto, en vez de hablar de todo el problema internacional, de restricción a la democracia y retroceso a la libertad, terminó necesariamente la Argentina, y este es el desafío, porque acá está aterrizando
y el pueblo dirimirá el camino a seguir. Pero yo he sido secretario de Comercio. Consecuentemente estoy con gente de los países del Mercosur que nosotros formamos en contacto. Y gente que de pensamiento ultraliberal están aterrorizados a la posibilidad de que gane Milei porque revienta el Mercosur. Y estoy hablando de gente ultra liberal, pero no en el sentido de la locura. Y antes de elección ya señala de que va a romper el Mercosur y va a terminar con algo que es central en el mundo. Es decir, desde la Argentina vamos a revolucionar el mundo. Es decir, nosotros tenemos dos figuras dentro de la Argentina. Por un lado, los trojos que quieren modificar el esquema de poder, pero sacaron 4,5 y no están acá. Quieren sacar la correlación de fuerza social mundial y todo ese tipo de cosas. Y por el otro lado, otro que viene contra el comercio administrado cuando el comercio administrado ocupa la porción principal del intercambio en el mundo. Entonces, no vamos a tener conversaciones con el Estado chino, ni vamos a tener conversación con el Estado brasilero. Esto desde el punto de vista comercial. Y acá hay una cosa, señoras y señores, que lo quiero plantear con absoluta claridad y que no se está diciendo. Y me incluyo. Acá se plantea la disolución del Banco Central. En esa misma línea de pensamiento, ¿por qué no se plantea la disolución de la aduana? Que por ejemplo, el abuelo de Valle, este presidente, el abuelo, bisabuelo, creo que el abuelo, planteaba la necesidad de la disolución, el uruguayo, ¿no? La disolución de la aduana. No hay aduanas dentro de la Unión Europea. Si disuelve el Mercosur, ¿por qué no disolvemos las barreras aduaneras? Yo no lo haría nunca por un tema de diferentes grados de desarrollo y de las industrias infantiles. Pero la otra pregunta que nadie se hace, y mis amigos tucumanos que están acá y algunos lo veo reflexionarán, ¿por qué razón Milei no plantea absolutamente nada del régimen azucarero? Esto es, somos liberales en todo, menos respecto al régimen azucarero. Vale decir que adentro están planteados los intereses que serán superiores con este agregado como valor de Macri en lo que es el régimen automotriz. Si no hay ninguna pregunta más, te invitaría, Juan, volviendo. discúlpame, le quería Sí, hacer sí, una... muy bien. Sí. No, no, una pregunta, Ricardo. ¿Vos pensás que, porque yo estoy convencido que si gana Massa, el día 20 el radicalismo va a ser oposición? Esto es claro porque esta es donde nos puso la gente, ¿no? Como lo ha definido el Comité Nacional y es la postura que tiene el partido institucionalmente. Ahora bien, si gana Milei, yo creo que no vamos a tener posibilidad de ser oposición. Vamos a ser o perseguidos o refugiados políticos. ¿Qué pensás de eso? ¿Compartís eso? Uno de los datos de las restricciones democráticas es que por las características de los temas, primero, no vienen de golpe de Estado, de situación fuerte, y en segundo lugar, no hay represión dura en el sentido tradicional, para llamar de alguna manera el tema. No vamos a ser perseguidos, en última instancia estaremos aislados socialmente, hay reacciones que no sé qué pasarán, qué sé yo, no sé qué pasará en manos de esta señora vicepresidenta, todo el tema del trato, llamémosle así, movilización de los movimientos sociales y todo este baile. Pues en definitiva, a uno no le gusta el piquete, pero tampoco le gusta de que para terminar con el piquete se haga una cosa distinta del mundo y se vaya a matar gente. No sé si lo van a hacer tampoco. No creo en la posibilidad de la persecución en el término de lo que nosotros lo concebimos. No, eso no va a pasar, no es que no creo, estoy absolutamente convencido. El mundo no da para eso. El mundo no da para eso.
por ahí tampoco es tan bruto como entonces, ¿no? No veo esa posibilidad, sinceramente no veo. Las posibilidades son mucho más finas y determinantes del perfil del país hacia el futuro. Ustedes no se olviden, queridas amigas y amigos, nosotros tenemos más de la mitad de la población en la pobreza, muchos niños por abajo del límite de la alimentación, de la educación. El Gran Buenos Aires profundo nos hiere a mansalva, pero 50.000 tipos en Río de Janeiro. Llenamos el Bernabéu, en Qatar ni hablemos. Es una sociedad compleja, es una sociedad difícil. Es una cosa que nos llama a abonar. Yo había sacado de un tipo precisamente una definición de que para mí es la cosa precisa de lo que requiere la Argentina, y es un acuerdo en donde salgamos disconformes todos, porque las correcciones que hay que hacer nos toca a todos, con la consigna o el propósito, porque así debe ser, que sea equilibrado y con esta concepción que el tratamiento igualitario entre desiguales e injusto es muy, digamos, yo por razones docentes y demás estuve muy vinculado siempre a la doctrina económica argentina. Es muy difícil encontrar los liberales de hoy que no sean millonarios a partir de padres superproteccionistas en el esquema de sustitución de importaciones a ultranzas. Es grave el problema, que es un tema adicional en la Argentina. Daniel Bracamonte coincide contigo, dice, lo van a declarar psiquiátrico Milei y asume ella. Yo te invitaría a hacer una reflexión mundial. Yo creo lo mismo. Agregar lo que quieras de ese punto y alguna reflexión tuya como para ir terminando. Mira, yo, más que reflexión, sí que me preguntabas a mí, ¿no? Quiero dejar una preocupación que la puse, pero no le metí fuerza y probablemente ustedes no la hayan captado. Le tengo terror a esta combinación entre la galimatía y los falsos silogismos, que nos lleva a ejercicios literarios más que políticos, de acerca de cómo resolver la cuestión en la Argentina. El libro de esta chica, Melancolía, me ayuda a tener un estado más de optimismo para afrontar la situación, pero yo tengo 77 años, la verdad que yo no quisiera estar haciendo esto. Yo creo de que este es un debate que les confieso que procuro, motivo y todo lo demás, incluir dentro de mi partido, para que haya una continuidad histórica en la reflexión, aunque no se reflexione en mi línea. Decía, pero que no se diga, no, en el mundo no existe este problema, no, los alemanes están teniendo problemas, el centro alemán, después de que aguantaron con la que era canciller la ofensiva de la ultraderecha. Ya dije de los Tory, ya dije de los republicanos. En los republicanos está ganando Trump, vale decir que Trump no fue un accidente, como muchos suponían. Y Trump versus Biden están palo a palo. Y estamos haciendo que nuestras democracias, las democracias del mundo, estén con el vaivén tal que Sánchez tenga que concederle al independentismo catalán posiciones que ofenden a Felipe González. Esto no es fácil.
Un tema, si usted me dice, "Bueno, Nieto, ¿cómo se resuelve la vida cotidiana política?" No, no lo sé. Lo que sí sé que no se resuelve prepoteando con ficha de afiliación. No obstante que yo no tengo dificultad. Mirta dice, haciendo un resumen de tu exposición, tu pensamiento es no ser presidente en esta elección. No sé si querés decir alguna palabra. Vos fíjate que en mi silencio está la dificultad de la respuesta, aun cuando en mi interior la tengo. Digamos, este es el quilombo, este es el problema. Además tengo que hacer la aclaración. A Massa lo vi una sola vez en mi vida, sé que preside Tigre, que está a 4 cuadras, presidía Tigre 4 cuadras. Lo vi en un momento virtuoso que fue cuando inauguró la Plaza Raúl Alfonsín en Pacheco, que fui con los hijos del expresidente. Los acompañaban los hijos del presidente. No tengo ningún vínculo, pero yo no tengo necesidad de decírselo a mis hijos, además, no los quiero comprometer tampoco. Pero yo tengo un nieto que vota por primera vez, fue fiscal y todo lo demás, y a los otros que no votan y preguntan qué hay que hacer, yo a ellos les digo así categóricamente, hay que votar por Massa. No hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. Alguien me dijo hoy, es un pillo. No hay cosa más pilla que los procesos políticos. Con los pillos personales uno puede. Si fuera pillo, no estoy usando, no tengo por qué hacerlo. No vamos a medir, no vamos a medir conducta, no vamos a medir conductas, no vamos a medir conductas. Procuré acá, qué sé yo, sí. Supongo que algunos amigos me dirán, bueno, mirá, el Comité Nacional. No, el Comité Nacional en ningún lugar dice que es neutro frente a la violación de los derechos humanos y los derechos de la mujer. El radicalismo no tiene neutralidad con la violación de eso, o la amenaza de la violación de los derechos humanos, de esos derechos humanos. Y acá ya dijeron que van a violar los derechos humanos de la mujer. No soy neutral. En última instancia, por errores propios, no estamos nosotros en el balotaje. Pero desde el punto de vista del proceso histórico, el que está en balotaje el domingo que viene contra la ultraderecha, contra el totalitarismo, contra el fascismo, contra el antisemitismo en la Unión Cívica Radical en sus términos históricos. Yo me siento parte de ese proceso, no en el tacticaje, si sumo un voto, voy para allá para ver si trabo tal proyecto de ley y lo cambio por el otro. Con ellos no se negocia a jueces. Bueno, Ricardo Campero, muchas gracias por esta exposición que ha empezado de la generalidad de tu visión del mundo y te trajimos, como es lógico, a los temas de todos los días. Muchas gracias, muy amable. Yo le agradezco a Del ustedes. observatorio. Espero que toleren